mayores posibilidades de desarrollarse y a las que se les entrega la responsabilidad de decir, bueno, ustedes tienen un gobierno local o un gobierno regional, vean lo que pueden hacer con ellos, son iguales que todos los demás, si la naturaleza no les ha dado recursos, invéntenlos, vean por dónde pueden salir. Y esa es una trampa, ¿no? La trampa típica del neoliberalismo, de que todos somos iguales en la partida y que depende de los recursos y de las habilidades de cada quien para ganar la carrera. Más bien, hay una parte muy grande del mundo que tiene un hándicap en contra, que es este de la pobreza, no solamente pobreza física, sino lo que arrastra esa pobreza física de calidad de vida, de desarrollo de organización, de institucionalidad, de finalmente educación y capacidades, porque justamente la pobreza termina por ahogarlos en esa situación. Y ahí creo que también hay una parte de lo que significa el desarrollo local que tiene que revisarse la manera como se han generado los territorios, se ha excluido a la población, porque ese es un proceso que no ha terminado, es un proceso que continúa, que vemos cómo se generan nuevas regiones y se dividen otras y se reparten los recursos de una u otra manera, pero siempre, o en la mayoría de los casos, en contra de los más pobres. Y ese es un problema que el mundo tarde o temprano va a tener que enfrentar, el de estos millones de excluidos de la globalización que por ahora permanecen más o menos tranquilos en el mundo, pero que podría desatarse y no es alentar ninguna revolución mundial, sino simplemente una posibilidad muy real de gente muy pobre, sin poder, sin información, que no cuentan en el mundo real, ¿no? Sí, hay una doble dinámica. A la vez, la cantidad de pobres en el mundo disminuye y a la vez los pobres que quedan son cada vez más pobres. Entonces disminuye la pobreza, pero aumenta la desigualdad. Y las personas que hoy en día están en situación de pobreza, cada día que sea del norte o del sur, y eso es otro elemento importante, que la pobreza cada vez tiene menos frontera, pero esas personas que están en situación de pobreza, cada día que pasa tienen menos posibilidad de salir de su situación de pobreza. Eso tanto en el Perú como en Mali o como en Francia, porque las diferencias de nivel entre pobres y ricos son tan grandes aquí como allá, inclusive a veces superiores aquí de lo que tenemos allá. Digamos, el promedio de la población en cuanto a acceso a recursos, a servicios, pero también en cuanto a acceso a información, a nivel de producción, etc. Esas personas cada vez están en situación donde se desvinculan más y ya no van a poder salir de su situación de pobreza. Y es ahí efectivamente que dinámicas locales pueden permitir a la escala de un territorio municipal, a la escala de un territorio regional, de evitar que las distancias entre los más ricos y los más pobres, los más poderosos y los menos poderosos, los que tienen acceso a más oportunidades, los que tienen acceso a menos oportunidades, puede evitar, puede definir políticas públicas locales que permitan limitar esas diferencias, pero también a nivel nacional y a nivel internacional. Ahí sí los estados tienen su papel, ahí sí las organizaciones internacionales tienen su papel que jugar. Y digamos, estamos ante problemáticas que, me parece, hoy en día todos los organismos que se ocupan de cuestiones de desarrollo reconocen que efectivamente son problemas que se tienen que enfrentar. El Banco Mundial ha hecho, creo que hace
hace 2 o 3 años un informe sobre la cuestión de la equidad, o sea, no igualdad, equidad. ¿Cómo hacer para que efectivamente cada ciudadano esté en las mismas condiciones? Después las aprovecha de una u otra forma, pero evitar que efectivamente lo que pasa hoy en día, ciertos ciudadanos no tengan ninguna oportunidad desde su nacimiento, porque han nacido en tal territorio, porque han nacido con tal apellido, porque han nacido en tal situación socioeconómica. Y repito, ahí sí pienso también que es un poco como con las cuestiones de género. Hace años los programas, proyectos, políticas no tomaban en cuenta el género. Simplemente porque no entendían lo que quiere decir, lo que hace que hay muchas políticas, muchos proyectos y programas que han contribuido a empeorar la situación, a incrementar las diferencias, la desigualdad entre hombre y mujer. Pero no era por malos, era por sonsos. Y muchos de nosotros, como profesionales, hemos contribuido a eso, porque no era un marco que teníamos para analizar lo que hacíamos. La cuestión de la desigualdad, la cuestión de la diferencia entre los más pobres y los más ricos, es hoy en día la misma problemática. O sea, la mayor parte de los profesionales que trabajan a la elaboración de políticas o que trabajan a la operativización de políticas no tienen ese marco de análisis, de que cuando se define o ejecuta una política hay que pensar en cómo esa política se va a manifestar para los más pobres, para los excluidos, y qué puedo hacer para efectivamente evitar que sea una política excluyente o una política que contribuya más a excluir a los que ya están excluidos. Y ahí sí es responsabilidad nuestra, organismos de formación, de hacer que los profesionales que salgan de nuestros organismos tengan ese marco de lectura y sean capaces o de hacer un análisis crítico de las políticas para que los que las deciden las puedan cambiar, o de, si tienen los márgenes de maniobra, o de implementar las medidas de acompañamiento para que efectivamente esas políticas no sean políticas excluyentes y en el mejor de los casos sean políticas inclusivas, ¿cómo se dice? Sí, Inclusión. La inclusión. Yo quisiera terminar de repente diciendo que este tema de las políticas entonces es un tema central para lo que es la formación de profesionales y de trabajadores en el mundo del desarrollo, y que ahí, así como hay una dimensión de las políticas nacionales, que puede ser la política nacional de salud o la política nacional de seguridad o la política nacional, en fin, de producción, también hay una serie de políticas de desarrollo que tienen que ver con lo local, con lo municipal,